¿Alguna vez has sentido que estás peleando una batalla que ya está perdida antes de empezar? Ese nudo en el estómago cuando el miedo te susurra que esta vez no habrá salida. Escúchame bien, lo que estás a punto de descubrir no es solo un verso religioso, es el código de guerra más poderoso de la antigüedad. El Salmo 20 no es una simple oración de domingo, era el grito de victoria que los reyes de Israel lanzaban al cielo cuando estaban rodeados por miles de enemigos y carros de fuego. ¿Sabías que existe un secreto oculto en el versículo 7 que puede cambiar tu derrota en un triunfo absoluto hoy mismo? No se trata de confiar en tus propias fuerzas, sino en invocar un nombre que hace que la tierra tiemble. Si te quedas conmigo los próximos segundos, te revelaré cómo activar esta frecuencia espiritual para que tus peticiones dejen de ser ignoradas y el cielo se mueva a tu favor. No es casualidad que estés viendo esto justo ahora, precisamente cuando sientes que tu espalda está contra la pared. Prepárate, porque hoy tu historia de fracaso se termina y comienza tu temporada de gloria absoluta. Pero, ¿y si te dijera que existe un código antiguo? Un secreto que los grandes reyes de Israel activaban antes de pisar el campo de batalla. No estoy hablando de una simple oración que se repite de memoria sin sentirla. Estoy hablando del Salmo 20. Este no es solo un conjunto de versos bonitos, es un decreto de victoria absoluta, diseñado específicamente para esos momentos donde sientes que el mundo se te viene encima y no ves la salida. Históricamente, este salmo era el grito de guerra espiritual, la bendición sagrada que aseguraba que ningún guerrero caminara solo entre sus enemigos. Hoy, vamos a desglosar por qué este salmo tiene el poder real de transformar tu realidad financiera, emocional y espiritual. Vamos a descubrir por qué la promesa que dice que el Señor te responda en el día de la angustia no es un simple deseo al aire, sino una garantía legal en el reino de los cielos. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar a continuación no es una coincidencia, es la respuesta que habías estado pidiendo a gritos. Prepárate, porque después de este video, tus batallas ya no se pelearán con tus agotadas fuerzas, sino con el respaldo total del Altísimo. El problema real es que la gran mayoría de nosotros intentamos ganar nuestras guerras con las manos vacías, o peor aún, confiamos ciegamente en nuestras propias fuerzas, en nuestros contactos o en nuestra limitada inteligencia, y terminamos agotados, frustrados y al borde de una rendición total. Detente un momento y mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has orado pidiendo desesperadamente una salida, solo para sentir que tus palabras rebotan contra un techo de hierro? No es que el cielo esté cerrado para ti, es que estamos ignorando por completo la estrategia espiritual que David, el rey guerrero, dejó grabada como un código de fuego en el Salmo 20. Nos han enseñado a resistir y a aguantar el dolor, pero no nos han enseñado a activar la victoria mucho antes de que el enemigo siquiera intente golpear. El verdadero conflicto no es contra tus deudas, esa enfermedad persistente o la crisis familiar que te quita el sueño. El conflicto real es que estás peleando en el plano equivocado. Te falta la cobertura sobrenatural, ese escudo invisible que este salmo despliega solo sobre aquellos que entienden su misterio. Si sigues ignorando este principio, seguirás corriendo en círculos, viendo cómo las mejores oportunidades se te escapan entre los dedos mientras el miedo se convierte en tu sombra constante. Pero hoy, ese ciclo de derrota se detiene. Aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Pensamos que el Salmo 20 es una especie de amuleto mágico que basta con recitar de memoria para que los problemas desaparezcan por arte de magia. Lo leemos a la carrera, sin fe, esperando un milagro express sin conectar con la fuente del poder. Pero el error más profundo, ese que bloquea tu victoria hoy mismo, es el que el propio Salmo advierte con claridad: confiar en carros y caballos. En pleno siglo XXI, tus carros son tu cuenta bancaria y tus caballos son tus contactos o esa estrategia que crees infalible. Ponemos toda nuestra seguridad en lo que podemos ver y tocar. Nos desvivimos buscando el favor de personas influyentes, creyendo que un contacto nos salvará, mientras dejamos a Dios como el último recurso, el plan B para cuando todo lo demás falle. ¿Ves el patrón? Estamos intentando comprar una victoria que no está a la venta, usando herramientas humanas para un conflicto que es puramente espiritual. Si sigues confiando solo en tus fuerzas, te vas a agotar antes de ver la luz. El secreto no está en qué tanto te esfuerces, sino en dónde has puesto tu confianza real en el momento de la angustia.
¿Sabes qué es lo más triste de ignorar la verdadera esencia de este salmo? Que terminas viviendo en un ciclo interminable de cansancio espiritual. Al tratar el Salmo 20 como un simple amuleto, te quedas solo en el campo de batalla, cargando un peso que nunca fue diseñado para tus hombros. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas ves que, a pesar de sus esfuerzos, terminan derrotadas, con el alma desgastada y la fe hecha pedazos? El error no es la falta de voluntad, es la fuente de su fuerza. Si sigues confiando únicamente en tus propios carros y caballos, es decir, en tus contactos, en tu cuenta bancaria o en tu propia astucia, la caída será inevitable. El Salmo 20 es claro: quienes confían en lo terrenal flaquean y caen. ¿Es eso lo que quieres? Vivir con el miedo constante de que el próximo golpe sea el definitivo. Ignorar el código real de este pasaje te condena a ser un simple espectador de tus propias derrotas, viendo cómo tus sueños se desvanecen porque intentaste sostenerlos con manos humanas. La consecuencia de no entender esto es una vida de victorias vacías y angustia constante. Estás agotando tus últimas energías, luchando una guerra que no te corresponde ganar por ti mismo. Pero detente. Aquí es donde todo cambia y las escamas caen de tus ojos. Escucha con atención, porque este es el punto de giro que has estado buscando. El secreto oculto del Salmo 20 no reside en recitarlo como un poema mecánico, sino en una revelación profunda que se encuentra escondida en el versículo 7. Mientras el mundo entero corre desesperado confiando en sus carros y caballos, es decir, en sus ahorros, en su lógica o en su propia fuerza humana, el código de la victoria absoluta se activa cuando decides cambiar de estrategia por completo. La revelación es esta: el Salmo 20 no es una simple petición de auxilio, es una transferencia legal de autoridad. Es el momento exacto en el que dejas de ser un soldado agotado y te conviertes en el representante de un reino invencible. El secreto es el nombre. Invocar el nombre del Dios de Jacob no es solo decir una palabra al aire, es activar un respaldo celestial que hace que tus gigantes se arrodillen antes de que tú lances la primera piedra. Ya no estás pidiendo que Dios te ayude en tu guerra, estás entregándole el mando de la batalla a aquel que jamás ha conocido la derrota. Esa es la verdadera llave de la victoria absoluta. Entonces, ¿cuál es ese código que cambia radicalmente el resultado de tu batalla? Presta mucha atención. El Salmo 20 no se trata simplemente de pedirle a Dios que se una a tus planes. Se trata de entrar tú en el diseño de su victoria. La clave reside en el primer versículo: Jehová te oiga en el día del conflicto. Pero aquí viene lo profundo. En el hebreo original, ese oír no es una escucha pasiva, implica una respuesta de rescate inmediata. Cuando el texto dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda, no está hablando de un escudo físico, está hablando de una identidad legal en los cielos. Jacob era el que luchaba, el que tropezaba, pero Dios lo transformó en Israel. Lo que el Salmo 20 te está revelando es que tu victoria no depende de tus recursos, de tu cuenta bancaria, o de quién esté a tu favor en la tierra. Depende de quién firma tu protección en lo espiritual. La verdadera explicación es esta: mientras el mundo confía en carros y caballos, en cosas que se rompen, nosotros activamos el poder del pacto divino. Es pasar de la angustia a la certeza absoluta de que el Rey ya ha decretado tu liberación antes de que lances la primera piedra. Imagina a alguien como tú, tal vez enfrentando una montaña de deudas que parece imposible de escalar, o un diagnóstico médico que te quitó el sueño anoche. Digamos que se llama Gabriel. Él solía pasar las madrugadas haciendo cálculos, confiando en sus carros y caballos, es decir, en sus propias fuerzas y en favores humanos que nunca llegaban. Pero un día decidió activar el código del Salmo 20. Antes de entrar a esa reunión decisiva, no pidió simplemente ayuda, sino que proclamó con autoridad: el Señor me responderá en el día del conflicto. Dejó de mirar su cuenta bancaria vacía para mirar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué pasó? No fue magia, fue un cambio de autoridad. Al rendir sus planes ante el santuario, su ansiedad desapareció. Gabriel dejó de pelear solo y permitió que el Rey de Gloria tomara el mando. Los que antes le cerraban las puertas, ahora lo buscaban. ¿Por qué? Porque cuando dejas de confiar en tus propios recursos y levantas bandera en el nombre de Dios, como dice el verso 5, el cielo entero se moviliza a tu favor. Esa misma victoria, esa paz que sobrepasa entendimiento, es la que está disponible para ti hoy si decides dejar de confiar en tus limitados caballos de fuerza. Déjame contarte la historia real de alguien que, como tú, estuvo al borde del abismo. Imagina a un hombre llamado Andrés.
Tenía un negocio familiar de 3 generaciones que estaba a punto de quebrar. Las facturas se acumulaban, los bancos no dejaban de llamar, y su salud se estaba desmoronando por el estrés de cargar el mundo sobre sus hombros. Una noche, Andrés se sentó en su oficina a oscuras, con la carta de desalojo sobre la mesa, y recordó las palabras del Salmo 20, que su abuela le susurraba de niño. Pero esta vez, algo fue diferente. No las leyó como un simple rezo religioso. Se detuvo en seco al llegar al verso 7. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En ese instante, la venda se le cayó de los ojos. Andrés entendió que sus carros y caballos eran sus contactos, sus créditos y su propio esfuerzo humano agotado. Soltó la carta, se puso de rodillas y con lágrimas en los ojos entregó el control. Dijo: Señor, retiro mi confianza de mis fuerzas y la pongo totalmente en tu nombre. Lo que ocurrió después no fue magia, fue la activación de una ley espiritual. En menos de una semana, recibió una llamada de un antiguo cliente, con un contrato que salvó su empresa. Andrés no ganó porque fuera el más astuto, sino porque entendió que la victoria absoluta comienza cuando dejas de pelear con tus manos y permites que Dios pelee por ti. Mira, lo que esa historia nos enseña es que el Salmo 20 no es solo una oración de esperanza, es un manual de guerra espiritual que cambia las reglas del juego. Cuando el versículo 7 dice que algunos confían en carros y otros en caballos, no está hablando de simples vehículos antiguos, está hablando de tus recursos humanos, de tu cuenta bancaria, de tus contactos o de tu propia inteligencia. El error que cometemos constantemente es creer que nuestra victoria depende de lo que tenemos en las manos en este momento, pero la verdadera profundidad de este secreto radica en entender que la batalla no es tuya, es de Dios. Al invocar el nombre del Señor, estás moviendo el conflicto del plano terrenal, donde estás limitado, al plano celestial, donde todo es posible. Es ahí donde el panorama se transforma por completo. Ya no importa qué tan grande sea el gigante frente a ti, o qué tan alta parezca la muralla. Lo que realmente importa es quién está peleando a tu lado. No se trata de pedirle a Dios que simplemente bendiga tus planes, sino de alinearte con su propósito eterno, para que su poder fluya a través de ti. Esta es la diferencia radical entre esforzarse en vano y caminar bajo una unción real de victoria absoluta. Cuando profundizas en esta verdad, dejas de mirar el tamaño de tu problema y empiezas a mirar la magnitud de tu Salvador. ¿Qué sucede cuando finalmente dejas de pelear en tus fuerzas y activas el decreto del Salmo 20? Los resultados no son sutiles, son estrepitosos. Imagina despertar mañana y que ese peso en el pecho, ese nudo de ansiedad que te ha acompañado por meses, simplemente haya desaparecido. No porque el problema se esfumó por arte de magia, sino porque ahora sabes que el Dios de Jacob te ha puesto en alto. Los resultados se ven en tu mesa, donde antes había escasez y ahora hay provisión que no puedes explicar. Se ven en tus relaciones, donde el caos se rinde ante la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando aplicas este secreto, dejas de ser la víctima de las circunstancias para convertirte en el protagonista de un milagro. Empiezas a ver puertas abrirse donde antes solo había muros de concreto. La gente a tu alrededor notará que hay algo diferente en ti, una autoridad que no proviene de este mundo. Porque cuando el cielo responde a tu sacrificio y el Rey concede las peticiones de tu corazón, no hay ejército terrenal ni crisis financiera que pueda detener tu avance. Es el paso de la derrota silenciosa a la victoria absoluta y pública. Eso es lo que sucede cuando el Salmo 20 deja de ser letra y se vuelve vida. Pero escucha bien, porque este es el punto de inflexión exacto. No se trata solo de recitar palabras hermosas, se trata de una metamorfosis total en tu interior. Tienes que dejar de verte como una víctima de las circunstancias y empezar a verte como el heredero de una victoria que ya fue firmada en el cielo antes de que nacieras. La mayoría de la gente se despierta cada mañana contando sus problemas y alimentando sus temores, pero a partir de hoy, tú vas a despertar invocando su nombre. El Salmo 20 es tajante. Unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Ves la diferencia radical? Los carros y caballos representan tus ahorros, tus contactos, tu lógica y tu propia fuerza humana. Son finitos, fallan y se agotan. Pero cuando cambias el chip y decides que tu recurso principal es el nombre del Altísimo, el miedo pierde automáticamente su autoridad sobre ti. Ya no caminas con la incertidumbre agobiante de ¿qué pasará conmigo?, sino con la convicción inquebrantable de que Él ya lo hizo. Es el fin de la ansiedad y el inicio de una autoridad espiritual que nunca habías experimentado. La batalla no es contra tu economía o tu salud, la batalla se gana o se pierde primero en tu mente. Es momento de soltar las riendas humanas y confiar en el diseño divino. Mi consejo más poderoso para ti hoy es este.
Deja de intentar convencer a Dios de cuán grande es tu problema y empieza a decirle a tu problema cuán grande es tu Dios. Este es el secreto práctico que activa el Salmo 20 en tiempo real. Mañana, cuando te despiertes y sientas ese peso en el pecho, esa ansiedad que te dice que no vas a poder, no busques tus propios carros o caballos, que representan tus contactos, tu dinero o tu propia lógica humana. En lugar de eso, levanta la voz y di con autoridad: en el nombre del Señor mi Dios, yo me levanto y me mantengo en pie. Escribe este versículo en un papel, ponlo en tu espejo, grábalo en tu mente. Hazlo un decreto, no una simple sugerencia, porque la victoria no se le otorga al que más se esfuerza físicamente, sino al que mejor sabe posicionarse espiritualmente. Cuando tú elevas el nombre de Dios sobre tu crisis, la crisis pierde automáticamente su autoridad legal sobre tu vida. No esperes a que la tormenta pase para alabar. Alaba ahora mismo para que la tormenta sepa quién es tu protector. Toma hoy la decisión radical de transferir el peso de tu batalla a los hombros de aquel que jamás ha perdido una sola guerra. Hazlo y verás lo imposible suceder. Escúchame bien, porque esto es lo que quiero que grabes en tu corazón antes de que este video termine. No importa si el gigante que tienes enfrente se llama enfermedad, escasez o miedo. El Salmo 20 no es una simple sugerencia, es un decreto de victoria legal en el mundo espiritual que ya ha sido firmado a tu favor. Entiende esto: cuando tú invocas el nombre del Dios de Jacob, como dice el verso 1, estás activando una protección que va mucho más allá de tu lógica humana. Ya no estás lanzando piedras al aire esperando que alguna golpee al blanco por puro azar. Ahora estás operando bajo el diseño estratégico del Rey de Reyes. El refuerzo final es este: tu victoria no depende de lo que tienes en tus manos hoy, sino de quién sostiene tu vida para el mañana. Muchos siguen confiando en sus recursos, en sus contactos o en su propia inteligencia, pero nosotros, los que hemos descifrado este código antiguo, hemos decidido confiar únicamente en el nombre que está sobre todo nombre. A partir de este segundo, deja de mirar la intensidad de la tormenta y empieza a declarar que tu socorro ya viene del santuario. La batalla ya no es tuya, la transferencia de poder ha ocurrido. Levántate, sacúdete el polvo del fracaso y camina con la frente en alto, porque el mismo Dios que respondió a David en su día de angustia está respondiendo ahora mismo a tu clamor. Tu victoria es absoluta. La moraleja de todo este camino es simple pero transformadora. Mientras el mundo corre desesperado confiando en sus contactos, en su dinero o en su propia inteligencia, nosotros nos mantenemos firmes porque hemos aprendido a invocar el nombre del Señor. Esa, y no otra, es tu verdadera ventaja injusta en esta vida. No importa qué tan grande parezca el gigante que tienes enfrente hoy, el Salmo 20 es la firma divina que garantiza que el cielo ya se ha movilizado a tu favor. Hoy te vas de aquí con una mentalidad renovada. Tu victoria no depende de lo que tienes en las manos, sino de quién sostiene tu vida entera. Si sientes en tu corazón que esta promesa es para ti y estás listo para ver cómo los muros de la imposibilidad caen, escribe ahora mismo en los comentarios: acepto mi victoria en su nombre. No permitas que esta semilla se pierda. Dale un me gusta y comparte este video con esa persona que está a punto de tirar la toalla. Podría ser la respuesta a su oración. Suscríbete para no perderte ninguna de estas llaves espirituales. Recuerda, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros venceremos en el nombre de nuestro Dios. La paz de Cristo esté contigo.